Auschwitz-Birkenau, un lugar cuyo nombre evoca el silencio de millones. Un campo rodeado de alambre, pero cargado de historia que aún gritan entre sus ruinas. Aquí, en el corazón de Polonia ocupada, se gestó uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. No es solo un lugar, es una advertencia, una herida abierta en la historia. Este es un viaje hacia la memoria. Esto es Auschwitz. Vamos llegando desde Cracovia, que es el autobús del turoperador. Nos tomó al menos 1 hora y media salir, porque el autobús hizo varias paradas, recogió varios pasajeros. Está haciendo un frío muy sabroso. El campo de concentración de Auschwitz fue construido por la Alemania nazi en 1940, en las afueras de la ciudad polaca de Auschwitz, que había sido anexada al Tercer Reich. Lo que comenzó como un campo para prisioneros políticos polacos pronto se convirtió en el centro del sistema de exterminio nazi. Ya nos estábamos preparando porque no mucho frío, documentar va a ser difícil ya que no tengo guantes, estamos a menos 2 grados. Están cayendo copitos de nieve, el frío es tremendo y el lugar está muy concurrido. En total, el complejo estaba formado por 3 campos principales: Auschwitz I, el campo original; Auschwitz II Birkenau, el campo más grande y letal; Auschwitz III Monowitz, destinado al trabajo esclavo. Birkenau fue construido en 1941. Fue diseñado para llevar a cabo el asesinato masivo de judíos como parte de la llamada solución final. Los deportados llegaban en trenes de carga en condiciones inhumanas. Al descender, muchos eran seleccionados de inmediato, hombres por un lado, mujeres y niños por otro lado. La mayoría nunca salía con vida del campo. Se estima que más de 1.1 millones de personas fueron asesinadas en Auschwitz: judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales y opositores políticos fueron víctimas del régimen nazi en este lugar. Ya que estamos dentro de Auschwitz I, podemos ver los barracones son más modernos, son más amplios. Cada barracón tiene su función específica. Hay al menos 30 barracones. Está desde los que hacían de oficina postal, estaban los barracones propios de lujo que era para la Gestapo, para los guardias alemanes, para las SS. Caminar por Auschwitz I es una experiencia difícil de describir. Los edificios de ladrillo rojo, que alguna vez fueron cuarteles militares, ahora guardan huella de miles de prisioneros. Aunque había muchos campos de concentración, este fue el principal. Recibió prisioneros de casi toda Europa. Desde Holanda hasta Grecia eran traídos en trenes que duraban hasta 5 días para llegar. Dentro de estos bloques de ladrillo, el pasado sigue intacto. Cada sala cuenta una historia, no con palabras, sino con objetos. Maletas marcadas con nombres, apellidos y fecha. Cada una representa a una persona que creyó que llegaba a un lugar de trabajo sin saber que se marchaba hacia la muerte. Montones de gafas sin rostro. Zapatos, muchos de ellos de niños, acumulados como restos sin dueño. En una de las salas más sobrecogedoras se exhibe cabello humano,
transportado a la fuerza y almacenado en sacos, vendido como materia prima por los nazis. Hay utensilios de cocina, cepillos de dientes, prótesis ortopédica, objetos comunes que aquí se transforman en evidencia del horror. Todos los objetos que fueron llevados por los prisioneros fueron revisados minuciosamente, ya que muchos llevaban consigo sus prendas, joyas, dinero y cosas de alto valor. Cabe destacar que los alemanes fueron muy astutos y persuasivos para lograr esto sin que nadie se diera cuenta y nadie se pusiera nervioso. Entre los más de 1 millón de víctimas, algunos nombres trascendieron por su historia, como Witold Pilecki, un soldado polaco que se dejó capturar intencionalmente para infiltrarse en Auschwitz y reportar al mundo el horror desde adentro. O Maximilian Kolbe, un sacerdote franciscano que ofreció su vida para salvar a otro prisionero. Su acto de sacrificio se convirtió en un emblema de humanidad frente al odio. Y Ana Frank, cuyo diario conmovió generaciones, fue deportada desde Westerbork, Holanda, a Auschwitz, antes de ser transferida a Bergen-Belsen, donde murió poco antes del final de la guerra. En Auschwitz I también operó el infame doctor Josef Mengele, bajo el pretexto de la ciencia. Llevó a cabo experimentos médicos inhumanos, especialmente con gemelos, personas discapacitadas y niños. Inyecciones mortales, amputaciones, pruebas sin anestesia. El objetivo, manipular la vida misma en nombre de la ciencia de una ideología perversa. Muchos murieron en la mesa de operaciones, otros quedaron marcados de por vida. Las salas donde se realizaban estos experimentos aún existen, vacías, pero cargadas de un silencio que grita. El bloque más famoso fue el bloque 11, el bloque de la muerte. El bloque 11 era una prisión dentro del campo de concentración. Mientras Auschwitz en sí ya era un campo de exterminio y de trabajo forzado, el bloque 11 servía como una prisión para los propios prisioneros del campo. Acusado por los nazis de infringir normas o participar en actos de resistencia. Las celdas en el interior eran utilizadas para tortura, interrogatorios y castigos extremos. Se practicaban varias formas de torturas como celdas en pie, espacios minúsculos donde 4 prisioneros eran obligados a permanecer de pie toda la noche, sin posibilidad de sentarse o acostarse. Celdas oscuras completamente selladas, sin luz, sin ventilación y muchas veces llegaban a la muerte por asfixia. Celdas de hambre, sin comida ni agua, donde se dejaba morir lentamente a los prisioneros. Otro bloque famoso fue el bloque 10. Este está relacionado a los experimentos médicos. El bloque 10, justo al lado, fue utilizado por médicos como Josef Mengele, Karl Klauber y Hof Schussmann para realizar experimentos de esterilización en mujeres, inyecciones letales para estudiar efectos de drogas o enfermedades, pruebas con rayos X, mutilaciones y operaciones sin anestesia. Las mujeres del bloque 10 eran sometidas sin su consentimiento. Muchas murieron a causa de estos experimentos o
quedaron con secuelas permanentes. El verdadero horror se verá a continuación, en lo que fue Auschwitz II o Auschwitz-Birkenau. Fue construido en 1941 como una extensión del campo original, pero pronto se convirtió en el corazón del asesinato masivo. Más de 175 hectáreas de alambrada, torres de vigilancia, barracones y humo permanente en el horizonte. Aquí la lógica nazi alcanzó su punto más cruel. Matar no era el resultado del trabajo forzado, era el propósito. La mayoría llegaba en trenes de ganado. Tras varios viajes que duraban días, muchos morían en el trayecto. Al llegar, los recién llegados eran sometidos a una selección. Los SS y médicos especializados decidían el destino con un simple gesto de la mano. A la derecha, trabajo esclavo. A la izquierda, las cámaras de gas. Las cámaras de gas de Birkenau, ocultas bajo tierra, podían asesinar a más de 2.000 personas por sección. El gas Ciclón B era introducido por las aperturas en el techo. Quienes morían luego eran trasladados a los hornos crematorios por prisioneros obligados, los Sonderkommando, quienes sabían que también iban a morir tarde o temprano. Era por dentro, pues así por dentro, las barracas de una de las de Birkenau. Aquí era una especie de litera, aquí podían caber fácil 10 personas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y así, hasta allá. La era larga. Frío. El techo no es que aísla mucho el frío tampoco. Las estructuras todas son de madera y ladrillo. Los prisioneros no tenían el lujo de usar mucho los sanitarios. Incluso tenían cronometrado usarlos casi que 1 o 2 veces al día. Por culpa del hacinamiento entre los prisioneros se formaron muchas enfermedades endémicas, entre ellos el tifus, propagado por los piojos y parásitos. La mala alimentación también conllevó a que los prisioneros padecieran de muchas enfermedades. 4 grandes crematorios funcionaban sin descanso. Cuando no acababan de dar abasto, los cuerpos eran quemados al aire libre en fosas. Los objetos de los asesinados eran clasificados, reciclados y vendidos: oro dental, cabello, ropa y maletas. Algunos prisioneros resistieron como pudieron. En octubre de 1944, los Sonderkommando organizaron una rebelión, volando con explosivos uno de los crematorios. Muchos fueron ejecutados en represalia, pero su acto quedó como un símbolo de la desesperación y el coraje. En enero de 1945, ante el avance del Ejército Rojo, los nazis evacuaron el campo a pie, en la llamada Marcha de la Muerte. Decenas de miles murieron congelados, fusilados o de agotamiento. El 27 de enero de 1945, Auschwitz-Birkenau fue liberado. Solo quedaban unos 7.000 prisioneros vivos, enfermos o moribundos. Aquí no solo se asesinaron cuerpos, se intentó borrar cultura, identidades y la dignidad humana. Que el silencio de estas tierras siga gritando, para que más nunca vuelva a repetirse. Y si has llegado hasta el final de este video, recuerda por favor suscribirte, con eso me estarás apoyando en mis proyectos.